¿Te has preguntado alguna vez qué oculta el mar? El mar ha estado con nosotros a lo largo de nuestra existencia, de hecho es más viejo que nosotros mismos. Se sabe más del espacio exterior que del fondo del mar. La ciencia ha tratado de llegar al fondo del mismo de manera infructuosa. ¿Qué oculta el mar en sus profundidades que el hombre desconoce? En este talk te mostraremos 5 grandes misterios del mar. Misterio, número 5, OSNIs. OSNI o también traducido como objeto submarino no identificado, se refiere a un caso de avistamiento en el cual un objeto desconocido aparece o se sumerge en el agua. Hay muchos testimonios de personas que aseguran haber visto OSNIs. En el fondo del mar Báltico yace un platillo volante que mide más de 80 metros y nadie sabe qué hace ahí, cómo llegó y cuál es su fin. Los expertos lo han llamado la anomalía del Báltico. El misterio se remonta al pasado verano de 2011, cuando un equipo de cazatesoros submarino se topó con un extraño objeto de 80 metros de ancho en un punto del fondo del mar Báltico entre Suecia y Finlandia. ¿Qué era aquello? La expectación aumentó cuando una vez en tierra, contaron lo que habían visto. ¿Podía tratarse de los restos de un buque? ¿Un volcán incipiente? ¿O es, como sostienen incluso algunos, una nave procedente de otra civilización? Existe el caso documentado de los ovnis vistos por Cristóbal Colón, ocurrió el 15 de septiembre de 1492, vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en la mar. Misterio, número 4, el castillo de Loki. El castillo de Loki es un campo de 5 fuentes hidrotermales localizado entre Noruega y Groenlandia a más de 2,352 metros de profundidad. Las estructuras del castillo de Loki son en realidad ventilas hidrotermales, que por la acumulación de sedimento han tomado forma de chimeneas de más de 10 metros de alto. Las ventilas hidrotermales son fisuras en el fondo marino que se encuentran en áreas de gran actividad geológica, llamadas dorsales centrooceánicas. Es en estas dorsales donde se regenera el fondo del mar a partir de material ígneo proveniente de las capas internas de la Tierra. Cuando el agua marina se filtra y entra en contacto con estas zonas de gran actividad, adquiere temperaturas de más de 300 Celsius y emerge a través de las ventilas, arrastrando con ella una gran cantidad de minerales sulfurosos que se depositan en los alrededores. En mayo de 2015 se develó uno de los grandes secretos del castillo de Loki. Un equipo encabezado por científicos de la Universidad de Uppsala, en Suecia, anunció el hallazgo de un tipo de microorganismo, semejante al que podría haber sido el ancestro de todos los seres vivos con células complejas, incluyendo los animales, plantas, hongos y algas. Los científicos de Uppsala analizaron fragmentos de ADN extraídos del sedimento, que había sido recolectado por los investigadores de Bergen en las cercanías del castillo de Loki, por lo que los nuevos organismos fueron llamados Lokiarchaeota, o arcueas de Loki. ¿De dónde salieron esos fragmentos de ADN? ¿Qué especies habitarán en el castillo de Loki? Misterio, número 3, los Ningen. Parece sacado de una leyenda urbana, pero del fondo del mar solo conocemos el 20% de las especies. Y no sabemos si los Ningen hacen parte de ese 80% que aún desconocemos. Todo empezó a raíz de un popular foro japonés de internet conocido como 2Channel. Uno de los usuarios decía trabajar para un buque de investigación de ballenas, explicaba cómo fue su encuentro junto al de otros investigadores con el supuesto Ningen. En un principio creyeron que era un submarino de color blanco, pero poco a poco se dieron cuenta que aquella gran masa que ascendía desde las profundidades estaba viva y que respiraba. Se dice también que hicieron varias fotografías que, de momento, no se publicaron, porque la investigación científica seguía en marcha. Tras aquel testimonio, se encendió la mecha para que la figura de los Ningen cogiera aún más fuerza. Las descripciones nos hablan de criaturas de descomunales tamaños. Se ha especulado que los Ningen pueden ser una especie hasta ahora desconocida de raya gigante albina. Existe la posibilidad de que una especie extraña de raya podría haberse camuflado entre los témpanos flotantes y otros desechos congelados del Ártico, aunque cabe decir que es difícil que una bestia tan voluminosa pudiera permanecer oculta hasta el siglo XXI. Sin embargo, algunos científicos han sugerido que únicamente se conoce el 20% de todas las especies que viven en los océanos del mundo. Teniendo en cuenta este hecho, es posible que grandes criaturas marinas puedan pasar inadvertidas bajo el hielo y el gran océano.
Pero si resulta que no se trata de una criatura marina, entonces su origen podría ser claramente sobrenatural o extraterrestre. Se dice que estos seres tan descomunales y misteriosos habrían sido vistos en algún momento del pasado. Al parecer, los avistamientos de Ningen se limitan a los siglos XX y XXI. ¿Por qué no admitir entonces la posibilidad de que sea una especie aún no conocida? Quizá una raya que hasta hace muy poco ha pervivido entre los témpanos flotantes y otras masas congeladas del Ártico a través del tiempo. Misterio, número 2, el blob. El blob fue el nombre que se les dio a unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia detectadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, en 1997. El sonido era consistente con los ruidos generados por criosismos de grandes icebergs, o grandes icebergs raspando el fondo del océano, pero en el 2002 se dijo que también sería compatible con enormes animales marinos. La NOAA considera que estableció un análisis concluyente y que el ruido estaba relacionado con hielo, aunque muchas personas no creen esto, y de hecho no ha podido ser comprobado. Aunque se especuló bastante con que la fuente de dicho sonido fuese un animal submarino, ya fuere una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco o de una nueva especie de ballena gigante aún más grande que la ballena azul, ambas teorías han sido descartadas, ya que no se conoce entre los cefalópodos sistemas que les permitan emitir sonido, y las ballenas necesitan oxígeno y salen a la superficie para conseguirlo, con posibilidad de ser observada. Ningún satélite, barco, o avión pudo divisar al blob. Al final pareció ser consistente con terremotos generados por grandes icebergs cuando se agrietan y fracturan, aunque esto nunca pudo ser comprobado fehacientemente. A raíz de la aparición del misterioso sonido, se dieron a conocer diversas teorías sobre el origen del blob. Algunos han sugerido que los calamares gigantes podrían ser los responsables del sonido, pero eso es muy poco probable teniendo en cuenta que ninguna de las especies conocidas de cefalópodos tienen el saco lleno de gas necesario para alcanzar estas frecuencias de sonido. En realidad la ciencia no tiene registrado ningún animal, vivo o extinto, con el tamaño suficiente para albergar los órganos necesarios para producir el nivel de producción demostrada por el blob, así que a menos que esta criatura misteriosa utilice algún mecanismo desconocido para generar dicho sonido, se presume que pueda tratarse de un organismo de gran tamaño. También se especuló que ese sonar podría deberse a las mitológicas sirenas que tal vez no sean tan lejanas sino una realidad que quizás está oculta de nosotros pues los gobiernos las cosas reales las hacen pasar por falsas. ¿Será algún monstruo marino? ¿El kraken quizá? No sabemos. Misterio, número 1, el Triángulo de las Bermudas. Durante muchos años muchos han perdido la cabeza, tratando de buscar una respuesta a las misteriosas desapariciones de barcos y aviones, pero parece que por fin se ha encontrado la solución. Al menos, eso es lo que los científicos creen, después de encontrar una serie de cráteres en las costas de Noruega. A pesar de la distancia entre Noruega y Bermuda, los científicos encontraron profundos cráteres de 1,6 kilómetros de ancho y poco más de 45 metros de profundidad, en el mar de Barents, los cuales se cree que fueron creados por una explosión de metano bajo el lecho marino. Se especula que esto es lo que ocurre también en el Triángulo de las Bermudas, en una región que no se ha definido, en la parte occidental del Océano Atlántico Norte, más o menos entre la Florida, las Bermudas y Puerto Rico. Los científicos añadieron que las explosiones que causan los cráteres podrían presentar riesgos para los buques que viajan en el mar de Barents. Ha sido una teoría que se ha manejado por un tiempo entre algunos expertos, sobre que esto es precisamente lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas, y esta nueva prueba en otro lugar bien podría fundamentar esas sospechas. Los científicos están investigando si el estallido de estas burbujas es suficiente para hundir barcos y van a presentar sus resultados muy pronto. Tal vez estamos en la antesala de romper varios mitos, y nos daremos cuenta que simplemente se trataba de gas, y no de monstruos, extraterrestres, dimensiones o civilizaciones perdidas, lo que ocasionaba las desapariciones. Hasta que la investigación no demuestre que las desapariciones son producto de esos gases, seguiremos en el misterio. Pues sabemos que la ciencia siempre quiere encontrarle una explicación a todo así la misma no sea verídica. ¿Es acaso el Triángulo de las Bermudas un portal a otra dimensión?
¿Habrá alguna tecnología que hace que barcos y aviones desaparezcan? ¿Ocultará el Triángulo de las Bermudas una base extraterrestre? ¿Qué es lo que realmente se esconde en el Triángulo de las Bermudas? Nadie sabe. Como siempre digo, no todo es como parece.